Tendremos un acercamiento al proceso electoral, cómo funciona, qué hace falta para ganar, cómo la Constitución prevé las sorpresas, que este año, por cierto, nos han faltado. Analizaremos lo que podemos interpretar de las encuestas y quién ganaría si las elecciones fueran precisamente en el día de hoy, hoy mismo. Así que este será un programa diferente y educativo. Muy buenas noches, bienvenidos a fondo. Muy bien, vamos a tener la presentación del doctor Carlos Díaz Rosillo, exdirector de Política Doméstica de la Casa Blanca, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, director fundador del Centro Adam Smith para las Libertades Económicas aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Fue decano y profesor de la materia Gobierno en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde impartía clases sobre el poder presidencial y el camino a la Casa Blanca. Fue una de las clases más populares en Harvard, por lo menos de la de mayor concurrencia, con 550 estudiantes. Hoy nuestros televidentes tendrán la oportunidad de presenciar una clase magistral del doctor Rosillo sobre el camino a la Casa Blanca. Nos va a brindar esta suerte de mini clase sobre todo lo que debemos aprender a 3 semanas de las elecciones del 5 de noviembre. Así que, sin más, le agradezco al doctor Carlos Díaz Rosillo estar aquí con nosotros y pues ayudarnos a entender esta compleja democracia que vivimos, ¿verdad? Un placer. ¿Cómo no? A ver, antes de pasar a la pizarra, yo tengo una duda general sobre: ¿es Estados Unidos una república, una democracia, una república democrática? ¿Qué somos? Todo, una república democrática. Lo que tiene un sistema de elegir al presidente que es diferente a cualquier sistema de cualquier otro país en el mundo. Usualmente los sistemas presidenciales tienen a un presidente electo por el pueblo, y los sistemas parlamentarios tienen a un primer ministro electo por la legislatura, por el parlamento. Aquí hay algo que no existe en ningún lugar del mundo, que es un presidente no electo por el pueblo, sino electo por un colegio electoral, que es indirectamente una manera de elegir al presidente, y eso viene por una razón histórica. Cuando los padres fundadores se reunieron en el 1787 para redactar la Constitución, había dos campos, ¿no? Un debate entre los que pensaban que el presidente tenía que ser electo por el pueblo y los que decían no, el pueblo es demasiado ignorante para elegir al presidente y por lo tanto tenemos que dejar que la legislatura elija al presidente, y los que decían no, si dejamos que la legislatura elija al presidente, perdemos el sistema de pesos y contrapesos, porque el poder ejecutivo va a depender entonces del poder legislativo, y no podemos hacer eso. Y no se pusieron de acuerdo y se inventaron algo que jamás había existido, que es este colegio electoral, que es una manera de elegir al presidente indirectamente. Cada estado decide cómo se escogen electores para elegir al presidente de manera indirecta. A ver, teníamos ahí en cámara, pues, cómo está ese colegio electoral, cómo está distribuido, ¿no? 435 distritos congresionales, 100 escaños senatoriales, 3 electores del Distrito Federal. Explíqueme esto, porque veo que coincide con el número de congresistas, sí, de senadores, y ese número 3 me pierdo. ¿Qué es? Sí, mira, cuando se dieron cuenta que no se ponían poner de acuerdo si lo elige el pueblo o lo elige la legislatura, dijeron vamos a inventarnos este sistema indirecto que se llama el colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores en el colegio electoral como miembros del Congreso. Cada estado tiene 2 senadores y por lo menos un representante. Entonces el mínimo que un estado tiene, el mínimo número de electores es 3, los estados más pequeños, y hoy día el estado más grande, que es California, tiene 54. ¿Por qué? Porque tiene 52 representantes más 2 senadores. 52 más 2, 54. Ahora, eso no quiere decir que los electores son los miembros del Congreso. De hecho, la Constitución prohíbe que un funcionario federal sea elector.
Eso es nada más para decidir el número de los electores. Cada estado decide quién son los electores. ¿Por qué 3? Porque se dieron cuenta, más de 150 años después, que el Distrito de Columbia, la capital, que no tiene representantes en el Congreso, no tiene senadores, no tiene diputados, no tenía representación en el colegio electoral. La gente que vivía en Washington no podía votar por el presidente. Cambiaron la Constitución y hoy día le dieron 3 electores al Distrito de Columbia. Ahora, usted mencionó, porque esos padres fundadores venían de sospechar de un ejecutivo muy fuerte. Así es. El ejecutivo más fuerte que hay es un rey. Así es. Que tiene todos los poderes, como Luis XIV decía, Así el es. Estado soy yo, ¿no? Puede ser de ahí de donde parte la idea de que la Constitución apenas habla de la figura del presidente y habla mucho del Congreso. Así es. Los grandes debates en esta Asamblea Constituyente fueron sobre el Congreso. ¿Cómo se formaría el Congreso? ¿Una cámara, 2 cámaras, los poderes del Congreso? Por eso el artículo número 1 es sobre el Congreso. El artículo 2 es sobre el Ejecutivo y tiene solamente una línea sobre el Poder Ejecutivo, que es la primera línea, que dice: el Poder Ejecutivo será investido en un presidente de los Estados Unidos. Punto. ¿No describe los poderes? La segunda oración lógica sería describir los poderes. No describe los poderes, no dice cuáles son los poderes. ¿Por qué? No se ponían poder de acuerdo, pero sí sabían algo, que el primer presidente iba a ser George Washington. Y era una figura tan respetada que ellos decían, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, dejemos que George Washington defina la presidencia cuando sea electo. Y así fue. Entonces no se definen los poderes. Sabemos que es el comandante en jefe, sabemos que puede vetar leyes, sabemos que puede hacer nombramientos a embajadores, a miembros de su gobierno, pero aparte de eso no dice nada. De la elección dice muy poco. Dice cuáles son los requisitos para ser presidente de Estados Unidos, que son 3 solamente. Tener 35 años o más, ser ciudadano de nacimiento de Estados Unidos y haber vivido en Estados Unidos 14 años inmediatos antes de la elección. Aparte de eso, no dice absolutamente nada. Y tampoco dice mucho de cómo se elige el presidente, más que se elige por un colegio electoral, que cada estado decide cómo se eligen a los electores. Ahora, el presidente al menos tiene una línea en la Constitución. Sí. Lo que no he encontrado una línea es de los partidos políticos. No la he encontrado porque no existe. No se dice absolutamente nada de los partidos. La palabra partido o las palabras partidos políticos no aparecen en ningún lado en la Constitución americana. ¿Y eso cuál es? Eso se debe a que no anticipaban que iban a haber facciones, no anticipaba que iban a haber partidos políticos. En el único partido político era el partido antiimperialista y no habían esas divisiones. Y tú dijiste al principio algo muy interesante, que es, ellos sabían el peligro de un ejecutivo muy poderoso, el rey de Inglaterra, pero también sabían el peligro de un ejecutivo muy débil, porque después de que firman la Declaración de la Independencia y Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, tiene un gobierno bajo un documento que se llama los Artículos de la Confederación, donde no había ejecutivo. Entonces pasaron de tener un ejecutivo muy poderoso, un rey, a no tener ejecutivo, y se dieron cuenta que un ejecutivo muy fuerte no funcionaba y un ejecutivo muy débil tampoco funcionaba. Y se crearon esta presidencia, que es una mezcla entre poder y debilidad, entre acción y reacción. Ahora, la teoría de que indirectamente el colegio electoral se hizo para estimular a los estados con poca población, ¿no? Porque los congresistas son de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿verdad? Sí, ese fue un resultado, pero el mayor debate fue entre los que querían que el pueblo eligiesen al presidente y los que querían que la legislatura eligiesen al presidente. Bueno, como es en Europa, como en los sistemas parlamentarios, totalmente, ¿no? Y ninguno quiso que fuese de la otra manera. Uno, porque decían que el pueblo era demasiado ignorante para elegir al presidente, y los otros decían que si lo elegía el Parlamento perdía independencia porque el Ejecutivo dependía entonces del Parlamento. Entonces inventaron este colegio electoral que le permite a los estados escoger a los electores y que favorece ciertamente a los estados pequeños porque están sobre representados en el Congreso, porque tienen todos 2 senadores, y entonces eso le permitió satisfacer los deseos de los estados pequeños, que están sobre representados, pero también de los grandes, que tienen más peso porque son más grandes y tienen más representantes, y a la vez el presidente no es electo ni por el pueblo ni por el Congreso. La idea de que si no hay voto electoral basta ganar
los estados grandes para ser presidente es cierta? Mira, hoy día, y ha sido siempre así desde que tenemos este sistema, hace más de 220 años, sabemos que la clave es llegar al número mágico. El Congreso lo definió como 538, como dijiste anteriormente, y tienes que ganar la mitad más 1, es decir, 270. Ese es el número mágico. Ese es el número mágico, 270. Y tienes que conseguir suficientes estados grandes para llegar a 270. Pero hoy día sabemos, en esta elección son 7 estados, en otras elecciones cambian. En este momento sabemos, yo te puedo decir con 100% de certeza, que 43 estados más el Distrito de Columbia, te puedo decir exactamente cómo van a votar. Y son 7 estados donde se está peleando esta elección, que de aquí a 3 semanas se va a decidir solamente en esos 7 estados. Ahí se gasta el dinero en la publicidad, ahí van los candidatos. Los otros 43 estados más el Distrito de Columbia casi no van a ver a los candidatos, a menos que vayan a recaudar fondos o a un viaje muy puntual. No hay prácticamente campaña en la gran parte del país. Incluyendo nosotros en la Florida. Incluyendo en la Florida, a pesar de que la elección pasada y la anterior, la Florida era un estado, lo que le llaman aquí Columpio. swing state, ¿no? Un estado bisagra, que podía ir de un lado a otro. Ya no es un estado bisagra, hoy podemos decir con casi 100% de seguridad, nada de seguro en la política, pero con casi 100% de seguridad, que Donald Trump va a ganar el estado de la Florida. No hay campaña aquí. Vamos a hacer algo. Tenemos un compromiso comercial, tenemos también una pantalla, una pizarra. Le invito a usted en ese corte comercial que vaya a la pizarra y que nos enseñe. Estoy intrigado eso de que ya usted sabe cuáles son los estados que tienen por seguro voto demócrata, voto republicano, y cuáles serían los 7 estados. Claro, regresamos con esta clase magistral. Muy bien, seguimos tratando de entender el proceso electoral. Como sabemos, hay muchas personas que han llegado en los últimos años, ya a los 5 pueden hacerse ciudadanos y votar, pero no entienden necesariamente cómo es el proceso. Y para ello tenemos a Carlos Díaz Rosillo con las mejores credenciales. Fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, fue director de política de la Casa Blanca, además fue profesor estrella en una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad de Harvard, donde fue decano, y nos está ayudando pues a desmenuzar ese proceso. Doctor, tiene un PhD, es un doctor. Carlos Díaz Rosillo, nos habíamos quedado en que usted podía decirnos directamente, hoy por hoy, qué estados van a votar republicanos y qué estados van a votar demócratas y cuáles serían los 7 que quedan en disputa. Le dejamos ahí la pantalla para que lo explique directamente al público. Adelante. Así es, mira, si vemos este mapa, todos los estados que están en rojo sabemos que van a votar por el candidato republicano, por Donald Trump. Y los que están en azul sabemos que va a votar por la candidata demócrata, la vicepresidenta Harris. ¿Por qué? Porque el margen de preferencia en las encuestas es tan amplio que no voy a decir es imposible, pero sería casi imposible que el resultado sea diferente. Aquí en cada estado, no sé si se puede ver, hay un pequeño número. Ese es el número que corresponde al número de electores que van al colegio electoral. Como comenté, California tiene 54, el estado más grande, y hay varios estados que tienen el número mínimo, que es 3. Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont, hay varios estados que tienen solamente 3. La gente va a ir a votar el 5 de noviembre en este ciclo. Por cierto, no es una fecha fija. El Congreso ha decidido que se vota, la gente va a votar, muy interesante, el martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años. Una pregunta. Sí. ¿Por qué aquí, número 1, el voto no es obligatorio? Sí. ¿Por qué se vota un día de trabajo en vez de un domingo? Así es. Esas 2 preguntas se las hacen muchos latinoamericanos. Sí, el voto absolutamente no es obligatorio, es un derecho que tiene el ciudadano, pero no tiene que votar. Si no votas, no hay ninguna penalidad, a diferencia de otros países. Vota el que quiere votar. Y los niveles de abstención en Estados Unidos son bastante altos. ¿Por qué se vota siempre un martes? Como te dije, el martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años, porque así lo designó el Congreso hace más de 170 años. Pero ese es el día que se va a votar a nivel nacional.
En algunos estados se está votando ya hace semanas. Aquí algo muy interesante, la ley electoral en Estados Unidos no es ley federal, es ley estatal. Cada estado decide cómo se va a votar y a partir de cuándo. Hay estados en que llevamos ya 3 y 4 semanas que la gente puede votar por correo o puede ir físicamente a una oficina a votar. Pero este día, que va a caer el 5 de noviembre, es el día en que todo el mundo va a poder votar. Pero no es el día en que se vota para presidente, es el día en que tú y yo vamos a ir y vamos a ver el nombre Donald Trump, Kamala Harris, vamos a votar por uno de ellos o por quizás una de las otras opciones que hay, pero no votas por ellos, votas por una lista de electores que han prometido votar por ellos. En el caso de la Florida, donde voto yo, donde votas tú, hay 30. Esta lista de electores podemos buscarlas quiénes son, pero son los que van a votar por Donald Trump, si gana Trump, o Kamala Harris, si gana Kamala Harris, el estado de la Florida. ¿Y cuándo votan? Se reúnen en cada capital el miércoles después del segundo lunes de diciembre, porque así lo decidió el Congreso. Ahí es cuando la gente, los electores, los 538 electores van a la capital de cada estado a depositar su voto y ese es el día en que el colegio electoral vota por presidente, un mes después. Esos electores, aunque el número es el de congresistas y senadores, no son los congresistas y senadores, ¿no? No solamente no son los congresistas y senadores, sino que por ley no pueden ser. Cada partido escoge quiénes son los 30 de la Florida y los 16 de Georgia y los 28 de Nueva York. ¿Qué sucede? Los partidos escogen a gente en la que tengan la total confianza de que van a votar por el candidato. ¿Quién puede ser? El primo del candidato, el sobrino del candidato, el que ha dado millones de dólares, el que la legislatura, el que el partido republicano y el Partido Demócrata considere son total y absolutamente leales. ¿Por qué? Porque se han dado muchos casos en el que el colegio electoral se reúne, va a votar y una persona que se supone votase por un candidato no vota por ese candidato y cambia el voto. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa? Porque eso es una promesa. Si uno de esos electores incumple su promesa y no vota por quien se supone Buena que pregunta. vote. Eso depende de cada estado. En algunos estados es un crimen estatal, tienes que votar por la persona que prometiste votar. En algunos estados no. Tú puedes decidir y cambiar tu voto. Ya ha pasado muchas veces. Nunca ha pasado de tal manera que cambie el resultado de las elecciones. Pero una de las votantes de Hillary Clinton, por ejemplo, no votó por ella, cambió el voto. Pero eso pasa. En esos estados donde es un delito, yo vi que eso no es una multa. No hay consecuencias. No hay consecuencias. No es nada del otro mundo, ¿no? Así es. O sea que puede pasar. Puede pasar. Pero entonces ya basado en las encuestas y basados en el historial reciente, sabemos que en los 43 estados, más la capital, que están en rojo o azul, sabemos cómo se va a votar. En los estados que están en gris, que son 7, es donde hoy día hay una elección verdaderamente competitiva y que no te puedo decir exactamente cómo va a ir el resultado, aunque se puedan hacer proyecciones, pero la elección hoy día se define en estos 7 estados. En los que están en grises. Por eso es que sabemos que con casi 100% de seguridad, digo casi porque repito, en la política todo puede pasar, sabemos que Donald Trump va a recibir por lo menos 219 votos electorales de los 538 y que Kamala Harris va a recibir 226 votos electorales y estos 93 son los que van a permitirle a uno o a otro llegar al número mágico que es 270. Y aquí podemos ver, por ejemplo, qué pasaría si uno gana uno o si uno gana otro. Bueno, si vemos en las encuestas hoy día, a exactamente 3 semanas de las elecciones, vemos que de los 7 estados bisagras, como dije, Donald Trump está ganando en 6 de los 7. Si la elección es hoy, tenemos que cambiar el color a rojo en los estados donde él está ganando, que serían 6 de los 7 estados. ¿Pero eso es un hecho? ¿Eso son las encuestas de que Esas son las encuestas actuales que pueden cambiar. Si hubiéramos tenido esta conversación hace una semana, Donald Trump estaba ganando en 3, Kamala Harris estaba ganando en 3 y había un indeciso. En una semana, un par de semanas, la cosa ha cambiado. Semana? Bueno, la manera en que yo lo veo es, Kamala Harris llegó a su tope. Acuérdate que ella tuvo mes y medio de publicidad total y absolutamente positiva. Tenemos la convención republicana. El domingo después de la convención republicana se anuncia que Kamala Harris va a ser la presunta nominada del Partido Demócrata. 2 semanas después anuncia a su compañero de boleta. 2 semanas después tiene la convención demócrata. 2 semanas después tiene el debate presidencial donde le fue bastante bien. Entonces tuvo mes y medio de fuerza, de publicidad positiva, subió y
y hasta ahí llegó. Creo yo que ya llegó a su tope y lo que estamos viendo es que otra vez empieza a subir Trump y empieza a bajar ella. Y mi respuesta es: yo creo que ya llegó a su tope. Yo creo que ya no va a seguir subiendo. Pero bueno, todavía faltan 3 semanas. Hoy Trump está ganando en 6 de los 7 estados bisagra. Y si ponemos a esos 6 estados en rojo o en rosado y a uno en azul, vemos que Donald Trump sacaría 302 votos electorales. De 270 que necesita. Y 236 para ella y muchos más de los 200 que necesita. Si la elección es hoy, creo que indiscutiblemente él gana. Y aparte de este tema de las encuestas, sabemos que todavía hay un voto secreto, un voto del que va a apoyar a Donald Trump, que no se atreve a admitir que va a votar por él. Yo calculo que eso está entre el 1 y el 2%. Si le sumas a estas encuestas 1 o 2%, la victoria sería aún mayor. Pero si la elección es hoy, número 1, que no es hoy, y si nos basamos en las encuestas, que no son 100% creíbles, pero si nos basamos en esos 2 temas, Donald Trump gana hoy por un margen mucho más amplio del que necesita para ganar. Vamos a ir a una breve pausa y hay en ese mapa algo que me llama la atención. Veo que hay algunos estados que el número de votos electorales es impar. Ahí no hay manera de que haya un empate. Bueno, muy interesante. El ganador del voto popular en cada estado, con 2 excepciones, se lleva absolutamente todos los electores. Tú puedes ganar California por 1 millón de votos o por 1 voto, no importa. Te llevas los 54 electores de California. Entonces, no importa si es par o impar, en este caso, eso va a importar si va a la Cámara de Representantes, lo hablamos después, pero el ganador del voto popular en todos los estados, con 2 excepciones, se lleva absolutamente todos los electores. Las 2 excepciones son el estado de Nebraska y el estado de Maine, donde es proporcional. Pero en los demás, ganas el voto popular por 1 o por 1 millón, es exactamente lo mismo. ¿En Maine y Nebraska que se los reparten? Se los reparten. En Maine, que tiene 4 electores, el que gana el voto popular en el estado se lleva 2 y hay 2 distritos. El que gana cada distrito se lo lleva. La proyección es que la señora Harris va a ganar 3 de los 4 y que Donald Trump va a ganar 1 de los 4 en el estado de Maine hasta ahora. Ok, bueno, vamos a una pausa y continuamos con todas estas preguntas. Muy bien, continuamos intentando entender el complejo sistema electoral norteamericano. Cuando digo complejo, no trato de descalificarlo, ha funcionado hasta hoy y ha mantenido, pues, durante más de 200 años la democracia bandera del mundo moderno. El doctor Carlos Díaz Rosillo, que fue el director de política pública de la Casa Blanca, fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y que además profesor de Harvard y ahora tiene pues esta cátedra de Adam Smith, el Centro para una Economía Libre en la Universidad Internacional de la Florida. Pues es un privilegio tenerlo aquí explicando todo lo que sabe y ha acumulado a lo largo del tiempo. Doctor, ¿hay posibilidades de empate en una elección? Totalmente, mira, te lo puedo enseñar. Los estados grises son los estados que mencionamos. No se sabe qué pasa si le damos, de estos 7 estados, le damos este al presidente Trump, le damos este al presidente Trump, le damos este al presidente Trump, tiene 270, le damos estos otros a la candidata demócrata. Aquí vemos que aparentemente gana Trump, pero por ejemplo, acuérdate que te conté que puede ser que en el estado de Maine y el estado de Nebraska se dividan. Las predicciones son que uno de los distritos de Maine va para el presidente Trump. Pero ¿qué pasa si ese no es el caso y ella lo gana? Tenemos 269 a 268, porque el de Nebraska todavía no lo hemos asignado. Si se lo asignamos a ella, como se espera, tenemos 269 a 269. Nadie recibe una mayoría. Eso ha pasado 2 veces en la historia de Estados Unidos, en el 1800 y en el 1824. ¿Con el mismo apellido? Con el mismo apellido, el presidente Adams y su hijo, el presidente John Quincy Adams, 24 años después. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién decide en caso de empate? Si no hay una mayoría, 269, 269, cuando hay 2 candidatos o cuando hay 3 o 4 candidatos y se dividen y nadie llega al número clave, que es 270, la elección a presidente pasa a la Cámara de Representantes y la elección a vicepresidente pasa al Senado. En la Cámara de Representantes lo interesante es que cada estado tiene un voto. Los 54 congresistas de California tienen un voto,
y el congresista de Dakota del Norte tiene un solo voto. Entonces los estados votan uno por un candidato. Eso es fácil si es un número impar. Va a haber un ganador. ¿Qué pasa en un estado? No sé. Que eso es lo que veía, que sí. Hay algunos con números pares. Carolina del Norte, por ejemplo, tiene 16. ¿Qué pasa si hay 8 representantes republicanos y 8 representantes demócratas? ¿Qué pasa? La mitad vota por uno y la mitad vota por otro. Una pequeña crisis constitucional, nunca ha pasado, pero cada estado tiene derecho a un voto. Y si estamos 14 a 14, o 8 a 8, o 9 a 9, complicado. El estado tiene que definir hasta que alguien cambie el voto. Ese estado, los votos no cuentan y tenemos que depender de los otros estados. Y si nadie llega a 270, no hay elección del presidente. Una persona no puede ser electa presidente o presidenta si no llega al número mágico de 270. Y si ese número depende de un estado con una cantidad de congresistas que no se ponen de acuerdo, una pequeña crisis constitucional que nunca ha pasado. Si me puede usted mencionar una ventaja y una desventaja del sistema de colegio electoral y de voto electoral. Mira, la gran ventaja es que le permite al presidente ser electo por el país en general, tomando en consideración las zonas rurales. Si el voto fuese como en la mayoría de los países latinoamericanos, donde el voto popular es el que cuenta, hay que resaltar, el voto popular en Estados Unidos no cuenta para nada. El presidente no es electo por el voto popular. Tanto así que en el año 2000 el presidente electo perdió el voto popular. En el año 2016 el presidente electo, Donald Trump, perdió el voto popular por más de 2 millones de votos. Más sin embargo, obtuvo, aquí lo podemos ver, si vemos el mapa del 2016, Donald Trump consiguió los votos necesarios más, pero perdió el voto popular por más de 2 millones. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que te permite representar a las zonas rurales donde un candidato en un sistema de voto popular jamás iría. ¿Para qué iría un candidato a un estado pequeño donde hay pocos votos? No iría. Las elecciones en Estados Unidos se definirían, como en la gran parte del mundo, en las grandes ciudades, en las zonas urbanas que tienen necesidades muy diferentes a las zonas rurales. Esa es la gran ventaja. La desventaja es obviamente que el voto popular no cuenta y por lo tanto las grandes ciudades tienen menos peso relativo a las zonas rurales. Pero si uno mira el mapa, en rojo ocupa la mayor cantidad del territorio. Porque aquí viene otra pregunta filosófica. Bueno, ¿quién dice que lo importante solamente es el número de habitantes? Porque hay estados de esos que tienen pocos habitantes, pero tienen muchísimo petróleo, tienen grandes recursos naturales, aportan a la economía muchísimo más que otros que tienen más habitantes. Y esa es la ventaja del voto electoral, que esos estados que quizás son más pequeños tienen un peso mayor al que tendrían si fuera el voto popular. Si no, las campañas serían en las costas, en la costa este y en la costa oeste, donde está concentrada la población en Estados Unidos. Esto diversifica un poquito el mapa electoral, número uno. Y número dos, en cada elección los estados claves son diferentes, cambian de elección en elección. Le permite al país o a los estados tener la posibilidad de ser protagonistas dependiendo de la elección de los electores en ese momento. Otra cosa que yo encuentro novedosa viniendo de un país o de Latinoamérica, ¿no? Porque vengo de un país donde no hay democracia, claro, es ese concepto que creo interpretar, y usted me dirá si estoy en lo correcto o no, muy norteamericano, de impedir que la mayoría se imponga y aplaste a las minorías. Que alguien que gana con el 52% de los votos pueda imponerle un sistema totalmente opuesto al que el otro 48% de la población... o sea, ¿hay esa intención en los padres fundadores de que la mayoría no se imponga, de respetar a las minorías? Absolutamente. Yo creo que eso es algo que le ha dado gran estabilidad a Estados Unidos. Aquí el sistema está diseñado más que para aprobar leyes, para frenar proyectos de leyes. Y frenar proyectos de leyes porque si un partido político gana con una gran mayoría, no puede hacer lo que le dé la gana. Hoy día tenemos una elección, por ejemplo, en México, donde el partido que ganó, Morena, recibió aproximadamente el 54% de los votos del Congreso, más tiene el 74% de los diputados y los senadores a nivel federal y pueden hacer absolutamente lo que quieren. Eso es más complicado en Estados Unidos. ¿Pueden cambiar el país si quieren? Pueden cambiar el país. En Estados Unidos eso es mucho más complicado porque el sistema está diseñado para frenar más que para acelerar, lo cual tiene su ventaja porque en proyectos de ley muy malos
pueden ser frenados. Es más difícil aprobar un proyecto de ley que frenar el proyecto de ley. Ahora, pero los demagogos, y me da la pena incluir a algunos presidentes que lo han usado, usan eso como pretexto y siempre venden una mala imagen del Congreso. El Congreso no me deja gobernar, el Congreso no me pasa las leyes, son una olla de grillos que se pasan el día peleando. La idea es que eso no es tan malo, ¿no? Que están ahí para eso. Claro, mira, el Congreso norteamericano es un Congreso bastante deliberante, un Congreso, como te dije, que está diseñado a frenar los proyectos que no funcionan, y eso le da gran estabilidad al país. Uno de los grandes problemas, creo yo, de la América Latina es que llega un presidente, tiene sus proyectos de ley, los cumple por 4, 5, 6 años, depende del país, y llega el siguiente presidente y quiere deshacer todo lo que hizo. Aquí es más complicado hacer eso. Aquí el presidente tiene ciertos poderes de deshacer lo que hizo el presidente anterior, pero en cuanto a proyectos de ley es complicado. Los republicanos tratamos de hacerlo con el proyecto de salud de Obamacare, y no ha podido. Así que le da mucha estabilidad al país, porque sabemos que independientemente quién gane la elección, no se va a deshacer todo lo que se hizo anteriormente, aunque un presidente trate de hacerlo. Hay muchos frenos y muchos pesos y contrapesos. Y entre esos frenos, pesos y contrapesos, cuando regresemos vamos a hablar de lo difícil que es cambiar la Constitución Federal. Muy bien, 5 de noviembre, elecciones. Fíjate que decimos presidenciales, aunque están en juego muchísimas más cosas. Al doctor Carlos Díaz Rosillo, en un sistema donde el poder ejecutivo tiene tanto poder, y está concebido así, ¿no? Hablábamos de que la Constitución habla mucho más del Congreso, mientras que del presidente habla en una sola línea, y de los partidos ni habla, ¿no? En la carta de retiro de Washington habla con desconfianza de los partidos políticos, ¿no? Pero entonces, ¿qué poderes tiene el presidente? Claro. A nivel, digamos 1%, a nivel de política exterior y de política doméstica. Mira, como bien dices, según la Constitución hay pocos poderes asignados al presidente, pero cada presidente le toma más y más poder, y el Congreso usualmente no lo frena y las Cortes tampoco lo frena. Así que el poder presidencial ha ido aumentando a lo largo de los años. Si dividimos la política americana en 3 áreas, ¿no? Política interna, política económica y política internacional, vemos que en la política interna el poder que tiene está compartido con el Congreso. Hay poco que pueda hacer un presidente en política interna si no lo aprueba el Congreso. Tiene que negociar con el Congreso para poder tener un legado importante en política interna. En política económica el poder también es compartido, porque la política fiscal la comparte con el Congreso y la política monetaria le pertenece a la Reserva Federal, al Banco Central, que es independiente. Ahí el poder del presidente es inspirar confianza en los mercados y poder presentar proyectos de política fiscal que apruebe el Congreso. Pero en la política internacional, ahí sí tiene mucho poder. La política internacional de Estados Unidos es lo que dice el presidente. El presidente puede romper relaciones con un país al momento porque así lo quiere. Así que en política internacional tiene mucho poder, y ahí es donde yo creo que uno tiene que pensar, bueno, ¿a qué tipo de líder quieres tener como presidente? Porque le guste a la gente o no, eliges no solamente al presidente de Estados Unidos, sino de una manera u otra al presidente del mundo, al líder del país más importante sobre la faz de la tierra. Bueno, que eso es algo que se nos... Es el imperio más poderoso, incluyendo el de Gengis Khan, el imperio romano. El imperio británico fue muy grande, pero en términos de poderío militar y económico, ¿crees tú que los historiadores del futuro cómo verían Estados Unidos? Yo no lo llamaría imperio. Es un país que tiene un gran poder, como tú dices, militar, un gran poder económico, pero también un gran poder cultural. Y yo creo que esa es clave del éxito de Estados Unidos. China está teniendo un gran poderío económico, también militar, pero la gente, los inmigrantes que vienen aquí de manera ilegal no vienen por el poderío militar de Estados Unidos, no vienen porque tenemos las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, vienen por el estilo de vida, por el poder cultural que tiene Estados Unidos. El mundo se quiere parecer mucho más a Estados Unidos que a China, y ese poder cultural es muy potente para Estados Unidos y es un arma que fue muy efectiva para combatir a la Unión Soviética en la Guerra Fría, y creo yo que se está desperdiciando porque los Estados Unidos no está tomando ventaja de ese poder moral, de ese poder cultural que puede tener en el ámbito internacional. Bueno, un ejemplo
frívolo, pero que refleja eso. Estados Unidos ha vestido de jeans al mundo. Al mundo, ¿no?, entero. Que lo usan también para tratar de mostrar, sobre todo en Europa, países como Francia, de una gran tradición cultural, como una cosa banal, ¿no? Norteamericana, etcétera, Pero etcétera. también es la cultura, es Hollywood, es la música, es todo. La música americana ha penetrado a todo el mundo. Nosotros escuchamos música americana y vemos películas americanas por todo el mundo. No es lo mismo el caso de China. Y espero que no lo sea nunca, ¿no? Claro. Ahora, entiendo ese mensaje que usted está dando de que, bueno, si queremos que se arreglen los conflictos que tenemos ahora mismo en el Medio Oriente, en Ucrania, los poderes que desafían a Occidente como son China, Rusia o a 90 millas Cuba, que tiene América Latina revuelta, etcétera, la figura, elegir bien al presidente es importante, ¿no? Sumamente importante. Aquí tienes que ponerte a pensar cuando se está negociando con un líder como Putin, como se está negociando como un líder como el de Irán, como el de Corea del Norte, como China, Xi Jinping, ¿a quién quieres? ¿A un hombre o una mujer que represente a los intereses de Estados Unidos y pelee todos los días por los intereses de los americanos, o alguien que muestre debilidad y que no tenga como eje central el interés de su país? Y eso es algo que caracterizó al presidente Trump. Él está interesado en ser el presidente de Estados Unidos, no en el secretario general de la ONU o ser un líder popular en Europa o en otros países. Y yo creo que lo que hay que buscar es un líder, independientemente del tema ideológico, es un líder que represente los intereses de los americanos primero, segundo y tercero. Qué bien. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, el gran misterio, ¿no? Si la elección fuera hoy, según las encuestas de hoy, ¿quién ganaría las elecciones? Ya volvemos. Bueno, llegó el momento que usted estaba esperando, que es que el doctor Carlos Díaz Rosillo nos va a decir, según las encuestas de hoy, ¿quién ganaría hoy las elecciones? Si las elecciones son hoy y nos basamos en las encuestas, sería Donald Trump. Aquí te lo doy, si me permites, en el mapa. A ver. Vemos aquí cuál sería. Aquí está, 302 a 236 si las elecciones son hoy. Ahora, no son hoy, todavía faltan 3 semanas, pero si nos dejamos basar en las encuestas y encima de eso tomamos en consideración de que las encuestas probablemente no estén reflejando el verdadero apoyo a Trump, porque todavía hay ese 1 o 2% de gente que no se atreva a decir que votó por él, la ventaja puede ser aún mayor. Pero ese es el resultado si fueran las elecciones hoy, nos basamos en las encuestas. Y usted nos dijo que las limitaciones que tiene el presidente y la importancia que tiene el Congreso. ¿Quién ganaría el Congreso, Cámara Baja y Cámara Alta? En el Congreso, la Cámara de Representantes va a depender mucho de quién gana la elección presidencial. ¿Sí? Si el candidato a presidente puede traer la popularidad de algunos congresistas que están en la cuerda floja. El Senado creo que es un poquito más fácil, ¿no? Si vemos las proyecciones del Senado, actualmente hay 49 republicanos y 51 o demócratas o independientes que votan con los demócratas. Según las proyecciones más recientes, el Senado debería quedar 51 republicanos y 49 demócratas. Es decir, cambia de control demócrata a control republicano. Es basado en las encuestas, obviamente, puede cambiar, pero la proyección actual, el día de hoy, es que los republicanos ganan dos puestos y eso le permite tomar control del Senado. Bueno, pero todavía faltan 3 semanas y 3 semanas. Puedes venir para acá, doctor. En las elecciones es mucho tiempo, ¿no? Una semana es mucho tiempo, faltan 3 semanas. Ok, bueno, así que nada, lo invito a regresar antes del día de las elecciones y hacer otra predicción. Le agradezco de verdad. Un placer. Habernos ayudado a entender un poco y yo creo que nos toca este trabajo didáctico en el tiempo que queda para entendernos mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches.